Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachacutic, pidió que se incluyera una información falsa en la sesión del 1 de marzo en la que se aprobó el informe que recomienda juicio político contra Guillermo Lasso. En ese falso comunicado, Cortázar dice que financió la campaña de Guillermo Lasso y por esta razón Pazmiño pidió que en el plazo de 10 días el Consejo Nacional Electoral presente los detalles de la campaña Lasso-Borrero. Esa petición fue aprobada por la Comisión Multipartidista en declaraciones a la prensa del asambleísta Pazmiño, que si la Corte Constitucional no da un dictamen favorable para un juicio político contra Lasso, también estarán en las calles. Este 2 de marzo del 2023, organizaciones de mujeres y feministas ratificaron la convocatoria a un paro feminista. No se trata de una paralización como el paro nacional de junio del 2022, sino una reivindicación por el Día Internacional de la Mujer, y la CONAIE aseguró que no es el inicio de una movilización. La CONAIE es una de las organizaciones que decidió sumarse a la convocatoria feminista. Su vicepresidenta, Zenaida Sacama, aclaró que las mujeres de la organización que luchan en contra de las políticas neoliberales del gobierno participarán en Quito. La jueza de la Unidad Judicial Civil, Gina Zambrano, ordenó la liberación de Carlos Flores y Luis Cordero, condenados por el delito de femicidio. El presidente Guillermo Lasso rechazó la medida. Los reclusos guardaban prisión en la cárcel de Azogues con una pena de 35 y 34 años. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad también rechazaron la decisión de la jueza y procederán con la presentación de la denuncia contra la magistrada. El caso de Cristina Palacio ocurrió en el 2018 y el mismo responsable confesó el delito, mientras que el de Berta Minchala ocurrió en el 2016. Ambos femicidios sucedieron en la ciudad de Cuenca. La reforma parcial a la Constitución para que Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ya pasó el primer filtro en la Asamblea. La Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el informe para que Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajen de manera coordinada, como lo propuso el presidente Guillermo Lasso. Para el gobierno, esta reforma parcial a la Constitución permitirá al Estado actuar de forma efectiva en contra del narcotráfico y crimen organizado. La Policía Nacional informó en un comunicado que 22 toneladas de fertilizante que se dirigían a Países Bajos fue incautado en la provincia del Oro tras comprobar que el producto estaba mezclado con cocaína. El contenedor albergaba 880 sacos de abono sobre los que un perro antidrogas dio la alerta de presencia de cocaína dentro de la mercadería. La carga será sometida a un proceso químico para separar la cocaína del fertilizante y determinar la cantidad exacta de la sustancia ilícita. Con más de 400 toneladas de drogas decomisadas en los últimos años, Ecuador es el tercer país que con más sustancia estupefaciente incautadas, solo superado por Colombia y Estados Unidos. 4 trabajadores de Urbaceo, la empresa que realiza recolección de la basura en Guayaquil, resultaron heridos tras la detonación de un artefacto pirotécnico que estaba dentro de un saco. Ellos estaban cumpliendo su trabajo en las calles Nicolás Segovia y La C cuando los moradores escucharon el estruendo. Los trabajadores de 19, 22, 29 y 45 años mostraron molestias en oídos, ojos y una lesión en el brazo. Todos fueron trasladados en ambulancias del Cuerpo de Bomberos hasta una casa de salud para la revisión correspondiente. 2 hombres recibieron una condena agravada tras ser declarados culpables de violación a una adolescente de 15 años en Ambato. Según la Fiscalía, el caso se remonta a la noche del 26 de julio del 2022. En esa ocasión, un amigo de la víctima fue a buscarla en un vehículo y junto con 2 personas más quienes cometerían el delito. Tras agredir sexualmente al adolescente de 15 años, la amenazaron con atacar a su familia si contaba lo sucedido y la dejaron en el sector de Santa Cruz. La joven logró llegar a su hogar en horas de la madrugada con la ayuda de un taxista, avisó a sus padres y ellos presentaron la respectiva denuncia. Al presunto coautor de asesinato ya le formularon cargos y ahora guarda prisión preventiva. El disparo dejó a la mujer malherida, por lo que fue trasladada al Hospital Eugenio Espejo, donde se confirmó su deceso.
Poco después de registrar el crimen, la policía efectuó un patrullaje cerca del lugar donde ocurrieron los hechos y allí uno de los agentes identificó la anomalía en la placa del vehículo en el que se trasladaba el atacante. Repentinamente aparecieron 2 personas con armas en sus manos, quienes dieron intento de fuga al percatarse de la presencia policial. En medio de la persecución, los sujetos abandonaron el carro y también el supuesto coautor del asesinato, hoy ya procesado por dicha conducta penal. El sicario se vistió como doctor para facilitar su ingreso a un hospital de Guayaquil donde se encontraba internado un reo y al llegar al 4º piso lo asesinó con 7 disparos. Se conoce que el privado de libertad tenía resguardo policial, por lo que un uniformado resultó herido tras el ataque. El sicario logró huir por una puerta de atrás en un tricimoto roja, además de ser visto con 2 armas de fuego, una en cada mano. El cadáver de un hombre habría sido secuestrado el 1 de marzo y hallado dentro de un tanque plástico con agua en el sector de El Aromo, en Manta. Agricultores que circulaban por la vía Manta-San Lorenzo alertaron a las autoridades de la escena del crimen. Agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar y constataron que la víctima era Orlando Paladines Romero. La fiscal Alexandra Bravo dijo que el cadáver presentaba heridas de proyectiles y arma blanca. En la provincia de Manabí ya se contabilizan más de 100 asesinatos en lo que va del año. La estrategia restaura los fundamentos de la seguridad cibernética estadounidense y establece medidas agresivas para que las industrias privadas tomen mayor responsabilidad en la manufactura de equipos blindados contra ataques cibernéticos. Desde hace 20 años, Estados Unidos ha presentado su Estrategia Nacional de Ciberseguridad y ha confiado en los esfuerzos voluntarios de las empresas tecnológicas para evitar intrusiones en sus sistemas. Pero el plan develado por la Casa Blanca este jueves reconoce que no ha sido suficiente. Los actores más grandes, más capaces y mejor posicionados en nuestro ecosistema digital pueden y deben asumir una mayor parte de la carga para administrar los riesgos cibernéticos y mantenernos a todos seguros. El plan expande las acciones defensivas del gobierno para contrarrestar los ataques a sistemas sensibles, que serán considerados como amenazas a la seguridad nacional, en lugar de actividades delictivas. Un enfoque en el que están involucradas varias agencias del gobierno, incluyendo el Departamento de Justicia. Estamos trabajando para contrarrestar, interrumpir y enjuiciar las amenazas planteadas por los estados, los grupos terroristas, los individuos radicales y los ciberdelincuentes. Según un funcionario de la administración Biden, el nuevo lineamiento redoblará las herramientas diplomáticas, de inteligencia e incluso las militares si fuera necesario para contrarrestar y castigar a actores extranjeros. Por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania hace un año, los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron este jueves en India para hablar del conflicto. Fue un breve encuentro al margen de una reunión de ministros del G20 que estuvo dominada por las tensiones sobre la guerra. El breve cara a cara entre el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov fue inesperado, pero solicitado por Estados Unidos, según Moscú. Le dije al ministro de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros dijimos la semana pasada en las Naciones Unidas y lo que tantos ministros del G20 dijeron hoy. Poner fin a esta guerra de agresión, participar en la diplomacia significativa que puede producir una paz justa y duradera. Blinken le dijo a Lavrov que Estados Unidos apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Además, que Rusia debería reincorporarse al nuevo Tratado de Control de Armas Nucleares START, del que se retiró recientemente, y acatar los términos. Sin embargo, el Kremlin dijo que en India, Occidente chantajeó y amenazó a Moscú para poner fin a la invasión. Recordaré una vez más que mientras se nos llama a conversar, no recuerdo que alguno de los colegas occidentales de varios otros países instó a Ucrania a entablar conversaciones. Probablemente hay algo de verdad en esto, porque se está alentando a Ucrania para que continúe la guerra. Moscú confirmó que no se entabló ninguna negociación, mientras el Departamento de Estado dijo que Rusia no ha cambiado su posición sobre la guerra.
Sobre la base de esta investigación, podemos concluir que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que han constituido crímenes de lesa humanidad y están motivados por razones políticas contra civiles desde 2018. Violaciones que, según Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, continúan cometiéndose. Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, remoción arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. Estos no son hechos aislados, sino el producto de un desmantelamiento de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático. El reporte presentado en Ginebra es el producto de un año de investigación y el resultado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los autores no tuvieron acceso al país y el gobierno de Ortega se ha negado a reconocerlos. El llamado del grupo y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección. Lo que pide que la comunidad internacional actúe para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad. Argentina, por ejemplo, inició una indagación en donde se activó la jurisdicción universal y que desde ese punto de vista ya tenemos un primer intento en la jurisdicción argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes. Seguimos en Naciones Unidas porque el organismo nombró a la diplomática ecuatoriana María Isabel Salvador como nueva representante especial de la organización en Haití y también jefa de la oficina integrada de la ONU en la isla. La ex canciller y embajadora ante la Organización de Estados Americanos reemplazará a Helen Lalime, quien fue nombrada para el cargo en el 2019. El nombramiento se produce cuando los países discuten el envío de una fuerza de acción rápida solicitada por el gobierno interino de Haití hace unos 6 meses con el objetivo de ayudar a la Policía Nacional a controlar las bandas armadas cuya creciente influencia está provocando una crisis humanitaria. La conferencia del océano que tiene lugar en esta ocasión en Panamá no solamente se limita a los discursos y a los diagnósticos. Su principal objetivo desde que fue creada es movilizar la mayor cantidad de dinero que sea posible desde cualquier parte, desde el sector privado, desde el gobierno, desde las organizaciones para invertir en el océano. Y justamente hoy, aquí en Panamá, la Unión Europea anunció 816 millones de euros para invertir en reservas marinas y pesca sostenible. Este es uno de los temas que más le preocupa a los científicos y expertos aquí reunidos y es lo que ellos consideran el efecto devastador del cambio climático combinado con la pesca excesiva de los océanos. Justamente sobre este tema conversamos con Maxine Burkett, ella es la subsecretaria para Asuntos Marinos del Departamento de Estado. Tenemos una crisis de biodiversidad que debemos abordar. Sacamos demasiados peces de las aguas. El impacto de la captura incidental en las poblaciones saludables ha tenido un efecto significativo en las pesquerías y ese impacto en la biodiversidad termina limitando la capacidad del océano para absorber otras tensiones que está experimentando. Uno de los temas que más nos preocupa es el desplazamiento, la reubicación. Sabemos que esto está sucediendo dentro de los países. Ciertamente está sucediendo dentro de nuestro país. Y ya que estoy aquí en Panamá, sé que hay una gran preocupación y un problema entre los pueblos indígenas que también están siendo desplazados como resultado de impactos como el aumento del nivel del mar en sus tierras de origen y sus tierras ancestrales. Nos vamos para Grecia, donde tras el mortal accidente de trenes en el norte de ese país, que mató al menos a 46 personas, las asociaciones de trabajadores ferroviarios y del metro convocaron huelgas este jueves. Hoy también los rescatistas reanudaron la búsqueda de las víctimas, revisaron los restos aplastados de los vagones que se descarrilaron y luego se incendiaron cuando el tren que transportaba unas 350 personas se estrelló de frente con un tren de carga el martes por la noche.
El alivio de llegar a Estados Unidos fue evidente en estos 3 cubanos, no solo por resultar favorecidos por el programa humanitario de inmigración, sino también por haber sido liberados por parte de autoridades de México. Ellos aseguran haber sido detenidos durante más de 72 horas, pese a contar con una autorización de viaje estadounidense. Bajo ningún que iban a hacer con nosotros, estuvimos 4 días sin saber de nuestra familia, sin la familia saber de nosotros, incomunicados, no podíamos bañarnos, no podíamos nada, no nos daban una explicación, no nos decían nada. Estos inmigrantes cubanos provenientes de Venezuela trataron de salir de Ciudad de México y allí fueron retenidos por las autoridades de ese país. Compartieron celda con ciudadanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador y otros cubanos. Afirman que las denuncias de su familia hicieron presión para su liberación. Le expliqué y siempre me dijo, las leyes de Estados Unidos son de Estados Unidos, México es México. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue un día. El otro día parece que ya todo empezó a, tú sabes, a regarse en los dedos. Y ellos dijeron, no, ya hay que sacarlo. Expertos en inmigración atribuyen la retención de las autoridades a la verificación de estatus de esos ciudadanos en ese país. La Voz de América solicitó 2 veces declaraciones a la Dirección General de Protección del Inmigrante de México al respecto y no respondieron. Por otra parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México enfrentan abusos. El gobierno de México pide una investigación transparente en el caso del ranchero George Alan Kelly, acusado de disparar un fusil AK-47 y matar al inmigrante mexicano Gabriel Cuen Buitimea el pasado 30 de enero. Estamos solicitando de manera respetuosa pero contundente que se lleve a cabo una investigación y juicio siguiendo el debido proceso. Un testigo dijo de forma anónima que el hombre de 74 años disparó por lo menos 15 veces cuando el grupo de 7 migrantes cruzaba su propiedad a pocos metros del muro fronterizo, impactando a Gabriel Cuen Buitimea. Fue cuando empezó a disparar, volteamos a ver para todos lados y como nadie los hablaba, no sabíamos de dónde venían las balas. Gabriel que me dijo, me dieron. El migrante murió luego de recibir un tiro por la espalda. El abogado criminalista Luis Parra explicó que la evidencia muestra que hay causa probable de que se cometieron los delitos imputados. Los cuales no son nada más el homicidio de segundo grado, sino que también hay otros 2 cargos por lesión grave en contra de 2 personas, punto de aparte de la persona quien falleció. Kelly fue liberado tras pagar una fianza de $1 millón y la próxima audiencia está programada para el 6 de marzo. 14 tiros recibió este martes un supermercado perteneciente a la familia de Antonella Racuso, esposa del astro del fútbol Lionel Messi. El ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández dijo que el ataque es típico en Rosario, ciudad natal de Messi, en el noreste de Argentina, y vinculó el ataque a bandas de narcotraficantes. El tiroteo no dejó víctimas, pero sí un mensaje amenazante escrito a mano para la estrella del fútbol que decía: Messi, te estamos esperando. Tengo $60,000 en deudas y no me permite hacer decisiones como casarme, comprar casa, ni alzar dinero o tener hijos. Carol Marroni no es la excepción. Un 33% de los latinos estadounidenses con préstamos estudiantiles postergan casarse y un 37% posponen la decisión de tener hijos, de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Estudiantiles. Alrededor de $272 es el pago mensual promedio de los latinos. La organización Young Invincibles subraya que es un monto sustancial porque la mayoría de estos jóvenes latinos pertenecen a las primeras generaciones de su familia que asisten a la universidad, por lo que todavía deben apoyar a su núcleo familiar. Los biles de la casa, entonces ellos tienen encima de la educación y el costo de la educación responsabilidades que no son las que un estudiante que tiene padres que obtuvieron una educación universitaria generaciones atrás
no tienen el mismo apoyo. La asesora financiera Elena Dolinsky recomienda buscar becas y subsidios para reducir el monto de un préstamo federal, además de adoptar planes de pago y estrategias de amortización que podrían incluso anular la deuda. Una vez que ellos lleguen a cumplir la cantidad máxima de años que se requiere estando pagando el monto que se acuerde, le borran el resto de la deuda. Y eso mucha gente no lo sabe. Las muertes de las mujeres durante el embarazo o en el parto van en aumento. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2016 y 2020 se ha visto un aumento del 17% en Estados Unidos, donde 700 mujeres mueren cada año por complicaciones del embarazo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y son grupos vulnerables como las mujeres hispanas quienes están más propensas a perder la vida. Muchísimos lugares no ofrecen interpretación o traducción de sus servicios. Entonces llega una persona que no habla inglés y no va a recibir la misma calidad de cuidados de salud que una persona que sí habla inglés. No hablemos de comunidades indocumentadas que por supuesto no van a contar con un seguro de salud ni privado ni público. Las decisiones recientes sobre el acceso al aborto, educación sexual y anticonceptivos son un agravante y las cifras actuales podrían aumentar a consecuencia. Estados Unidos muestra uno de los peores desempeños en cuidados prenatales según Planned Parenthood. Muchísimas veces el cuerpo no saca todo el producto y un médico tiene que intervenir para acabar ese aborto espontáneo. Incluso en esos casos hay doctores que dicen, no sé si puedo intervenir o no, porque en mi estado el aborto está prohibido y esta paciente va a tener que llegar a una situación de riesgo de vida para que yo pueda intervenir. Steven nació con glaucoma en ambos ojos, por lo que su vista apenas percibe sombras. Como otras personas con visión limitada, el tacto y el oído son los sentidos para guiarse en actividades al aire libre. Pero él quiso buscar una alternativa para sentirse representado en San Felipe, la pequeña población al occidente de Venezuela donde vive. A mí se me ocurrió decirle a una amiga llamada Dios Serena que haga un mural para niños con discapacidad visual, para que puedan tocar, por ejemplo, flores, pájaros, corazón, letras y braille. Los materiales para dibujar y trazar las figuras y letras fueron donados por vecinos y familiares de Steven, quienes además apoyaron el trabajo de la artista que diseñó el mural. Necesitamos que se hagan más parques inclusivos, más medios de transportes inclusivos y que este sistema educativo sea más inclusivo, o sea, que ya se tome en cuenta el braille como se está tomando ahora en cuenta el lenguaje de señas. Así como Steven, otras personas ciegas usan sus manos para descifrar el mensaje plasmado, dar amor. El mural también abre la puerta para la inclusión de la comunidad de sordos de Venezuela. Cada letra tiene sus señas, el lenguaje de señas, para que nosotros aprendamos cómo podemos hablarles a ellos. Steven estudia tercer grado de educación básica, pero en el país casi un tercio de los niños con alguna discapacidad están fuera de las escuelas debido a la escasez de profesionales especializados, según un informe presentado por Defensores de Derechos Humanos en 2021. Cerramos con el Carnaval de Tlaxcala en México, una particular fiesta donde los asistentes utilizan disfraces extravagantes y máscaras que imitan a los colonizadores europeos con una manera jocosa de usar el arte para burlarse de los primeros españoles que llegaron a América. Con máscaras de madera para representar a los europeos, los juerguistas bailan por las calles de esta pequeña ciudad.